Bueno, buenas tardes. Continuamos entonces con el módulo 1 de la formación básica en mediación y si recuerdan estábamos por abordar, bueno, estuvimos hablando de las características generales, hablamos también de las etapas del proceso, hablamos también de el discurso, etcétera. Bien, y hoy nos toca hablar de teoría del conflicto. Entonces, para el abordaje de teoría del conflicto, yo me voy a posicionar en la diapositiva. Bueno, yo tengo el número de diapositiva 26, pero bien, entonces, ¿por qué tenemos que hablar de teoría del conflicto? Por lo menos un primer pantallazo. Les recuerdo que un libro muy interesante sobre la teoría del conflicto, que así se llama, Teoría del Conflicto, de Remo Entelman, profesor de la UBA, es una lectura, digamos, complementaria, no es obligatoria. Como obligatoria ustedes tienen para este capítulo a Kaufman, Freddy Kaufman, Metamanagement, el capítulo Resolución de Conflictos, pero ese libro es muy interesante, sobre todo para el abordaje histórico de los conflictos, ¿verdad? Y por supuesto también el capítulo de teoría de conflicto de Hayton y de Moore, que son los libros que, como ya les dije, lecturas obligatorias de este módulo, en realidad de este módulo y de toda la formación, porque son los libros de base para toda la formación en mediación básica. Bien, entonces, ¿por qué tenemos que hablar de conflicto? Pregunté, ¿no es cierto? Y bueno, nos remontamos entonces a las definiciones de mediación. ¿Se acuerdan que entre las tantas definiciones que dimos de mediación, todas hacen referencia, o casi todas hacen referencia a el conflicto, un método para resolver conflictos de manera no adversarial, etcétera, etcétera? Entonces nuestra materia, digamos, nuestro material de trabajo es el conflicto, porque si vamos a implementar la mediación es porque estamos frente a un conflicto. Es decir, no vamos a abordar cualquier situación problemática que quizás parezca ser un conflicto, pero hoy vamos a saber qué cosas son conflictos y qué cosas, aunque aparentemente lo son, no son material, no son objeto de la disciplina de la mediación. Bien, entonces, dicho esto, negociamos, mediamos, ¿por qué? Porque estamos frente a un conflicto. Entonces, lo primero es definir qué es un conflicto. Bien, y un conflicto podríamos definirlo así: una lucha manifiesta de voluntades entre dos o más personas interdependientes. Estas personas perciben que sus objetivos se contraponen, que los recursos con que cuentan son escasos y que el otro es un obstáculo para lograr sus metas. Bien, vamos a analizar entonces los puntos importantes de esta definición. En primer lugar, personas interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Habrán escuchado que la gente, cuando convive, tiene más posibilidades de tener conflictos, ¿verdad? Bien, o de pasar por situaciones conflictivas. Sí, ¿por qué? Porque el conflicto se da siempre entre personas que tienen algún tipo de relación. No necesariamente un vínculo, pero sí algún tipo de relación. Si a mí me chocan el auto, yo no tengo un vínculo con la persona que me chocó el auto, pero se establece una relación porque hay un damnificado, que en este caso sería yo, y alguien que realizó el daño. Entonces hay una interdependencia. Yo no tengo conflictos, ni nadie, ninguno de nosotros tiene conflictos con personas a las que no ve nunca, con las cuales no tiene nada que ver, ningún tipo de relación. Eso es una. Pero antes de seguir con esto de la definición, quiero decirles algo. En realidad el conflicto es inherente al ser humano. Es imposible que las personas, como seres sociales que somos, como seres que vivimos en sociedad, relacionados los unos con los otros, porque no hay nadie que pueda vivir solo. Una persona sola, sí, no tendría conflictos con nadie porque estaría sola, pero se volvería loco, porque las personas necesitamos vivir
relacionándonos con otros, vivir en sociedad, ¿no es cierto? Entonces el conflicto es inevitable. Para no tener conflictos tendríamos que vivir como Robinson Crusoe, aislados del mundo. Eso no es posible y entonces no es la solución pensar vivir una vida sin conflictos, porque eso es una utopía, no es posible. Lo que sí podemos y debemos, y estamos haciendo de alguna manera, es formarnos para poder resolver los conflictos de la manera más gananciosa para ambas partes. Es decir, el conflicto en sí mismo no es digamos, no es un karma, digamos, algo desastroso. O sea, uno puede ver el conflicto como algo dramático, pero en realidad también podemos verlo de otra manera, porque todo conflicto lo que está indicando es una crisis. Y toda crisis es una oportunidad. Está indicando que hay algo que hay que cambiar. Si llegamos hasta acá o pasó algo que, supongamos que algo imprevisto, supongamos me chocan el auto, pero a ver, quizás yo lo dejé, no sé, estaba manejando a contramano y me chocaron. O sea, lo que quiero decir es que tendemos a ver las situaciones conflictivas como algo dramático, algo que no queremos, porque queremos vivir tranquilos, porque no queremos problemas con los demás, pero resulta que nos enteramos que por vivir en sociedad eso es inevitable y que tenemos que aprender a gestionarlos. Y entonces los conflictos se nos presentan como una gran oportunidad para hacer las cosas mejor, para cambiar cosas. Es como una señal de alarma, es como un semáforo rojo que se prende y dice, bueno, es el momento de ir por otro camino, ¿no es cierto? Bien, bueno, entonces, personas interdependientes. Ahora fíjense, en esa definición que yo les acabo de dar, que es de los autores, de los creadores del método Win-Win, ¿qué pasa? Dice, estas personas perciben que sus objetivos se contraponen, perciben que los recursos con los que cuentan son escasos, perciben que el otro es un obstáculo para lograr sus metas. Ahora, analicemos la palabra percepción. La percepción es subjetiva. La percepción no es objetiva. La percepción tiene que ver con el filtro mental que tiene cada uno de nosotros. Es decir, que nosotros percibimos la realidad y la interpretamos. De esta cuestión hablamos en la clase anterior y también vamos a hablar en profundidad en la próxima clase cuando abordemos el tema de los modelos mentales, ¿no es cierto? Pero bueno, en todo caso, ya estamos viendo aquí que en todo conflicto hay mucho más de interpretación que de realidad. No es tanto lo que sucedió, sino lo que yo percibo, lo que yo interpreto sobre lo que pasó. No por sobre todo, pero tiene que haber escasez, porque los conflictos, cuando hay abundancia de recursos, se resuelven fácilmente. Si una pareja quiere ir de vacaciones y el presupuesto con el que cuentan les permite, supongamos uno quiere ir a Bariloche y el otro quiere ir a Salta, pero el presupuesto con el que cuentan les permite ir a un solo lugar, bueno, van a tener que negociar, van a tener que mediar. Pero si resulta que tuvieran recursos y tiempo como para ir a los dos lugares, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque habría abundancia de recursos y harían todo lo que tienen ganas de hacer. Entonces la escasez también forma parte del conflicto, inherente al conflicto, y la escasez, como les dije en la clase anterior, escasez de creatividad, escasez porque, a ver, uno de los recursos fundamentales para solucionar cualquier conflicto es la creatividad, es el poder sacar ideas nuevas de la galera, pensar por fuera de la caja de zapatos, ¿no es cierto? Entonces ese es el gran recurso para poder solucionar fácilmente cualquier conflicto. Bueno, muy bien. Dicho esto, entonces, en todo conflicto tenemos 3 factores que están siempre presentes, que son desacuerdo de hecho, desacuerdo de derecho y escasez. Bien,
de escasez acabamos de hablar. Ahora, ¿qué es esto del desacuerdo de hecho? A ver, el desacuerdo de hecho hace referencia a esto que yo les explicaba hace un momento, de que existen conflictos que son reales, que son los que tenemos que abordar a través de la resolución de conflictos, y hay otro tipo de conflictos que aparentan serlo, pero en realidad son pseudo conflictos, porque son conflictos personales. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende de la siguiente manera. Imaginemos que dibujamos un conjunto, o sea, dibujamos un círculo y este es el conjunto de todos los conflictos que un ser humano puede tener. Estos conflictos, todo conflicto inicia como una diferencia de opinión. Pongamos que yo opino que, no sé, el café es la bebida más rica del mundo y otro opina que el mate es la bebida más rica del mundo. Bueno, hasta ahí no habría, parece ser, ningún problema, porque yo opino una cosa, ustedes opinan otra. Pero ¿qué pasa? Supongamos que estamos trabajando en nuestro estudio, en nuestra oficina, en nuestra empresa, y entonces resulta que tenemos que ponernos, no sé, nos ponemos a discutir acerca de los gustos de las bebidas, las infusiones. Y entonces yo empiezo a contar que el café es muy bueno porque el café tiene propiedades, no sé, energéticas, y además es antioxidante y nos permite levantar el ánimo, y etcétera, etcétera. O sea, argumento a favor del café, que casualmente me tengo acá. Bueno, entonces, y otro dice, bueno, sí, yo entiendo eso, pero el mate es muy energizante, el mate tiene vitamina B, el mate bla, 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 bla. Bueno, hasta ahí el que empieza. ¿Qué pasa ahí? Antes cada uno pensaba lo que quería, no pasaba nada, pero empezamos a argumentar, argumentar sobre estos gustos, sobre estas preferencias. Estoy poniendo un ejemplo tonto, pero para que lo veamos claramente. Entonces empieza a pasar algo emocional, que es que empieza a haber una especie de rispidez, porque yo digo, pero ¿cómo puede ser que no se dé cuenta que el café realmente es mejor que el mate? Y el otro piensa lo mismo, ¿cómo puede ser que no se dé cuenta? Y sin querer nos vamos involucrando en una especie de lucha de poder para imponerle al otro la opinión propia. Porque en toda, digamos, discusión o diferencia donde el desacuerdo está basado en una opinión, en algo opinable, como es los gustos de algo, ahí en el fondo lo que hay es un querer imponerle al otro el pensamiento de uno. Aparentemente eso es un conflicto, pero en realidad no lo es un pseudo conflicto. ¿Por qué es un pseudo conflicto? Porque no hay ninguna decisión a tomar. Es decir, si a uno le gusta más una religión y a otro le gusta otra religión, si a uno le gusta más una infusión y a otro le gusta otra infusión, si a uno tiene más tendencia política H y el otro X, no pasa nada. El tema que parece que empieza a haber rispideces es cuando las personas se empeñan en querer tener razón, luchan por tener razón, pero una razón que no lleva a ninguna toma de decisiones, porque no hay ninguna decisión a tomar. ¿Se comprende? Entonces, eso no es un conflicto, es un pseudo conflicto que esconde una lucha de poder. Eso no se puede mediar, porque esos conflictos no son para mediar, porque no hay ninguna decisión a tomar. Entonces, ahí, en esos conflictos no se resuelven, esos conflictos se disuelven. ¿Y cuál es el disolvente para disolver los pseudo conflictos basados en diferencias de opinión? Una palabrita mágica. ¿Cuál es la palabrita mágica? La aceptación de la diversidad humana. Aceptar al otro. Todos pensamos diferente, todos tenemos derecho a pensar distinto,
Todos tenemos razones por las cuales creemos lo que creemos, y no se trata de querer imponerle al otro lo que uno piensa, sino más bien de escuchar con respeto, escucha activa y curiosidad por qué este otro piensa lo que piensa. Quizás puede ser que al cambiar curiosidad por querer imponer algo, yo me pueda enterar de algunos argumentos que no sabía, por ejemplo, acerca del mate, que me puedan hacer revisar mi opinión primera acerca de que el café era mejor, porque quizás ahora digo, bueno, esto no lo sabía y puedo cambiar de opinión y paso a pensar a creer que el mate también es una buena opción. Pero no necesariamente, porque yo puedo enterarme de todos los argumentos que curiosamente indagué, porque quiero saber por qué esta otra persona piensa lo que piensa, pero simplemente lo que hice ahora es tener más información y puedo y debo esgrimir mi soberanía personal a seguir pensando lo que pienso, porque no se trata de que los conflictos se vayan a solucionar por el pensamiento uniforme, porque eso es una falacia, o sea, eso es el pensamiento totalitario. Si todos pensamos igual, y sí, evidentemente no va a haber conflicto, pero qué pobreza de pensamiento si todos pensamos igual. Justamente en la sinergia de los pensamientos distintos y en la curiosidad de las maneras diferentes de pensar el uno sobre el otro, puede hacer que aparezcan después soluciones más enriquecedoras. Eso lo vamos a ver en el capítulo de creatividad, cuando analicemos y leamos a De Bono, justamente en el libro 6 sombreros para pensar, que nos va a hablar de esto, de la diversidad de pensamiento y la sinergia, y que no existe un pensamiento mejor o peor. Todos suman si es que respetamos al otro y si es que realmente nos quitamos ese afán de querer tener razón y querer imponerle al otro nuestro pensamiento. Ahora bien, hasta acá venimos bien y supongamos que, bueno, de todas maneras, fíjense que la humanidad se sigue matando por las diferencias de opinión, ¿no? Así que esto sigue siendo todo un tema. Pero de todas maneras, a nivel teórico, nosotros vemos que estos conflictos basados en diferencias de opinión son el germen de cualquier conflicto, pero no son conflictos verdaderos, dijimos, son conflictos pseudoconflictos. Ahora, este mismo pseudoconflicto puede llegar a convertirse en un conflicto real, en un conflicto que llamamos operativo, y ahí sí vamos a tener que intervenir. Pero ¿cuándo es que algo que era un pseudoconflicto se transforma en un conflicto operativo? Bien, volvamos al mismo ejemplo, el café y el mate. Supongamos que estábamos en nuestro despacho, en nuestra oficina, en nuestro centro de mediación, y bueno, con mi compañero que pensaba que el mate, estuvimos discutiendo en algún momento, pero bueno, nos dimos cuenta que podíamos seguir siendo perfectamente amigos, aunque uno tomara el mate y el otro tomara café, y no había ningún problema. Pero resulta que un día nos nombran a nosotros dos responsables de los insumos de nuestro centro de mediación, y como hay escasez, o sea, no tenemos posibilidad de comprar todos los tés, todos los mates y todos los cafés, tenemos que elegir, de acuerdo a nuestro presupuesto, qué infusión vamos a tener en nuestro centro de mediación para ofrecerle a nuestros a las partes que vengan, a los clientes que nos vengan a ver. Bien, algo que era un pseudo conflicto se ha transformado en un conflicto operativo. ¿Por qué? Porque ahora sí hay que tomar una decisión. Entonces, claramente, frente a la toma de decisiones, cuando hay que decidir algo, hacer esto o aquello, y los recursos con los que contamos son escasos, vamos a tener que negociar. Vamos a tener que tomar una decisión. Y entonces ese sí es un conflicto que tenemos que resolver y que podríamos resolver perfectamente si no nos pusiéramos de acuerdo negociando a través de la mediación. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es muy importante porque no cualquier cosa que parece un conflicto es algo para mediar. Solamente los conflictos operativos. Y otro elemento importante de los conflictos operativos
es que las personas involucradas, las partes involucradas en el tema a resolver, sean las que tienen, digamos, la responsabilidad de resolverlo. ¿Por qué? Porque si resultara que, no sé, en el mismo, sigamos el mismo caso del café y el mate. Bueno, si a fulano de tal y a mí nos nombran responsables del presupuesto, somos los que tenemos que disponer de ese presupuesto y rendir cuentas. Ahora vienen otros y dicen, no, yo quiero café, yo quiero mate, no me parece que hay que comer. Bueno, esos son de afuera. Y los que no tienen la responsabilidad no forman parte del conflicto. Entonces, el conflicto lo tienen que resolver los que tienen la responsabilidad. Si los padres tienen que ponerse de acuerdo sobre a qué colegio van a mandar a los hijos, el conflicto lo tienen que resolver los padres, aunque a la abuela, la abuelita o la tía le parezca que el hijo de estas otras dos personas tiene que ir a tal o cual colegio, porque ellos no tienen la responsabilidad. Eso es importante para el mediador, saber quiénes son las partes de un conflicto, porque son las partes del conflicto las cuales el mediador legitima para que estén sentados ahí y se hagan cargo de las soluciones y se hagan cargo de resolver los conflictos, ¿no es cierto? Bien, ahora fíjense, todo conflicto se da siempre en 3 niveles: nivel tarea, nivel relación y nivel emoción. ¿Por qué? Con la tarea, porque hay algo para decidir, en este caso comprar el café, pero el café o el mate, pero estas personas tienen una relación, en este caso una relación de trabajo, y esa diferencia vimos que partía de una diferencia de opinión, y las diferencias de opinión generan emociones. Eso lo vamos a ver en el capítulo de inteligencia emocional, porque para poder resolver un conflicto win-win, fundamentalmente hay que tener competencias emocionales. Si no, todo esto, y lo que vamos a ir viendo a partir de los subsiguientes módulos, es prácticamente imposible de llevar a la práctica si no hay dominio de las emociones, si no hay manejo de las emociones, ¿no es cierto? Bien, ahora bien, los conflictos pueden ser de diferentes tipos. Yo ahora se los voy a enumerar. Luego en la plataforma tienen un videíto con ejemplos. En la plataforma educativa tienen un videíto que se llama Los tipos de conflictos. Véanlo, porque ahí ejemplifica esto que yo les voy a explicar ahora. Los conflictos pueden ser funcionales, disfuncionales, latentes y manifiestos. En los conflictos funcionales, ambas partes aprenden algo. Por ejemplo, si yo me estoy peleando con mi compañero por el café y el café y el mate, este es ejemplo tonto que estoy dando, pero es muy simple como para que lo podamos entender claramente. Aquí, cuando llegamos a la conclusión de que estamos discutiendo por una lucha de poder para ver quién le impone al otro una determinada infusión en la oficina, nos damos cuenta que es mejor compartir y no discutir, y entonces hay un aprendizaje mutuo, es decir, ambos aprendemos algo. Entonces todo conflicto del cual aprenden ambas partes aprenden algo, es un conflicto que sirvió para algo, es decir, fue una oportunidad de crecimiento para ambas partes, es un conflicto funcional. Pero no todos los conflictos son funcionales, lamentablemente. Los conflictos disfuncionales son los que afectan la relación de las partes de una forma tan severa que no hay vuelta atrás. Por ejemplo, en el videíto que yo les digo que vean sobre los ejemplos que están en la plataforma, el narrador dice, bueno, Juanita estuvo trabajando todo el día y llega a su casa cansada y se encuentra a su marido que está muy acaramelado dándole abrazos y besos a su vecina en su propia casa. Bueno, producto de lo cual la relación le pide el divorcio, la relación se rompe y no hay vuelta atrás, ¿no es cierto? Bueno, eso es un conflicto disfuncional porque afectó severamente la relación de las partes.
Otro tipo de conflictos es el latente. El latente es cuando ninguna de las partes es consciente de que con su accionar está afectando los intereses del otro. Es decir, está haciendo cosas que está molestando al otro o está generando una rispidez, un conflicto, pero todavía no se enteró la otra parte, todavía no está, digamos, manifiesto. Entonces está ahí como incubándose, se está incubando. En el ejemplo del video da el ejemplo de un señor que está en un departamento contiguo a otro y hace los días, no sé, los días sábados a las 6 de la tarde, pongámosle, se encierra en su habitación a hacer meditación, a hacer yoga, y justo en en el departamento de al lado, a la misma hora, su vecino toca la batería heavy metal. Bueno, evidentemente, pobre, el que hace yoga no se puede concentrar, no puede meditar. Entonces el conflicto está incubándose, porque en algún momento va a pasar a ser el otro tipo de conflicto, que es el que viene a continuación, que es el manifiesto. Es decir, cuando ya el conflicto durante un tiempo estuvo incubándose, llega un momento en que se manifiesta, llega un momento en que ya es evidente y explota. Entonces ahí ya tenemos conflicto manifiesto, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿cuáles son las respuestas que podemos dar a los conflictos? Frente a los conflictos, las respuestas que podemos darle a los conflictos son varias. Una es muy psicológica y no viene a cuento porque no la vamos, digamos, a abordar, pero es importante saber que hay gente que niega las cosas, ¿no? Entonces, la negación es una manera de enfrentarse a los conflictos. Y puede ser que haya personas que nosotros citamos a mediación y nieguen todo, pero eso ya estaría más para el lado de la psicología. Pero de todas maneras, como mediadores tenemos herramientas, ¿no es cierto?, de la psicología, sobre todo psicología cognitiva y sistémica, como para abordarlo. Es más dificultoso y serían casos para comediar con un psicólogo. Pero hay que saber que la negación es una manera de enfrentar el conflicto. Ahora, las más, las que realmente vamos a ver y podemos, digamos, abordar son, por ejemplo, evitar. Evitar es una forma de enfrentarse a los conflictos, aunque parezca que no, evasiva, digamos, es eludir. El evitar no es negar, porque la negación es no ver. La negación es como ir ciego, pero el evitar sí veo que hay un problema, sí veo el conflicto, pero decido no enfrentarlo, decido no abordarlo, decido no hacer nada para solucionarlo. Las personas que resuelven los conflictos con esta metodología tienen la secreta ilusión de que las cosas, los problemas, los conflictos se van a resolver solos. O sea, de una especie de pensamiento mágico. Algo va a pasar que va a solucionar las cosas. Bueno, en los conflictos los pensamientos mágicos no sirven. Porque para resolver, si hay un conflicto operativo, ya sabemos la diferencia, ¿verdad? Conflicto, pseudo conflicto, diferencia de opiniones. Conflicto real, conflicto operativo. Hay que tomar una decisión. Entonces, si estamos frente a una toma de decisiones, no hacer nada, lo único que va a hacer es ahondar el conflicto. Sería como barrer la tierra abajo de la alfombra. Yo puedo acumular, pero va a llegar un momento que va a ser evidente. Es decir, ya no lo voy a poder ocultar más. Entonces, cualquiera sea la forma que elijamos para el abordaje de un conflicto, la respuesta que vamos a dar a un conflicto, lo primero que tenemos que saber es que no está ni bien ni mal. Es poder darnos cuenta si es adecuada o inadecuada frente a la situación que queremos resolver. Si yo evito algo, por ejemplo, ¿cuándo podría ser adecuado evitar? Por ejemplo, si estoy muy ofuscada, si estoy muy enojada,
si estoy con las emociones a flor de piel, yo estoy muy triste, estoy muy cooptada por mis emociones, bueno, evidentemente no es el momento para querer resolver un conflicto de manera win-win, porque primero me tengo que calmar. Entonces primero tengo que gestionar mis emociones y es un momento de evitarlo. Pero lo evito porque estoy usando ese tiempo para algo, en este caso para recuperar mi dominio emocional. También puedo evitar cuando me doy cuenta que en realidad me tengo que preparar para ir a una negociación porque no tengo los elementos, porque no tengo documentación, porque hay cosas que no sé. Por motivos que sea, me quiero preparar bien para esa negociación y entonces evito, postergo. Es decir, no es que esté ni bien ni mal. Lo único que uno tiene que saber es si es adecuado o es inadecuado y que además lo que sí estaría mal es que todos mis conflictos o cada vez que tengo un conflicto, mi manera de resolverlo sea evitarlo o eludirlo o postergarlo o como se dice procrastinizarlo. Es decir, tirarlo más para adelante. ¿No es cierto que eso también es un problema? Hay gente que todo lo procrastiniza, es decir, posterga y al final llega un momento que está lleno de problemas porque no resolvió ninguno. Bien. Otra manera, otra respuesta frente al conflicto es ceder. Ceder al 100%, o sea, ceder rindiéndose. Una parte le pide algo a la otra y la otra le da el 100%, se queda en cero, 100%, cero para esta. Bueno, ¿qué pasa con estas personas que lo dan todo, todo lo problema que todo lo conflictos que tienen los resuelven dando, pero dando todo, se quedan en cero, se sienten al final erosionada su autoestima, se siente un trapo de piso, se sienten utilizadas porque no hay una contraprestación, todo lo dan. Bien, entonces no parece ser una manera muy útil, ¿no? O muy gananciosa de responder a los conflictos. Esto, como digo, no quiere decir que nunca cedamos. Hay situaciones en las que, digamos, no sé, puntualmente puedo ceder al 100% algo por un motivo X. El tema es cuando lo tomamos como una mecánica. También acá hay un pensamiento mágico oculto, y ese pensamiento mágico del que resuelve todo cediendo es el pensamiento de que, bueno, si yo te doy todo, vos me vas a dejar de exigir. Si yo, por ejemplo, los padres, los hijos adolescentes, o los niños, hoy por hoy también los niños son muy exigentes, entonces el padre, para sacárselo de encima al hijo, para que, bueno, estar un poco más tranquilo, le pide una tablet, le da la tablet, pero o sea, al rato se cansa, le pide la computadora, le da la computadora, le pide, no sé, jueguito X, le da el jueguito X y así sucesivamente, porque no hay límite. Es decir, esto de que si yo te doy todo hoy, vos vas a dejar de exigirme, no funciona. Funciona al revés. En realidad la ley es al revés. Cuanto más das, más te exigen. Por lo tanto, no hay límite más que la muerte, parece, porque te pueden pedir hasta exprimirte al 100%. No es una solución real a un conflicto. Bien, frente a esto, entonces, tenemos, fíjense, si de un lado tenemos ceder, del otro lado tenemos un confrontativo, porque otra respuesta frente al conflicto es avasallar. Avasallar, ser altamente confrontativo. Ahora, el altamente confrontativo, quien actúa desde la confrontación directa, parte de una filosofía que es ganar-perder. ¿Qué quiere decir? Yo gano, vos perdés. Yo gano, todo lo que yo gano es todo lo que vos perdés. Entonces está basada esa manera de resolver en ver el conflicto como un proceso competitivo de intereses opuestos que se basa en el poder, y aquí no es necesario disponer ni tener competencias emocionales. ¿Por qué? Porque dar rienda suelta a las emociones, o sea, la irracionalidad, beneficia el resultado del que negocia o pretende resolver
de manera posicional. ¿Por qué? Porque lo que busca entonces es amedrentar al otro. Si yo me desboco, me hago la loca, me saco, me hago gala de un desborde emocional, ¿por qué lo haré? Lo puedo usar como estrategia también, ¿no? Pero en todo caso es para amedrentar al otro, para meterle miedo al otro. Y del otro lado, si se asusta o lo que fuera, seguramente habrá alguien que ceda. O sea, son como las dos caras de la moneda, ¿no? Este busca el 100% de este, que le da el 100% y se queda en cero. Entonces 100, 0. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora bien, en una de las clases anteriores les dije que en algún momento les iba a hablar de las concesiones como manera de resolver conflictos. Y el conceder, la conciliación, es una manera, digamos, win-win de resolver, pero no es mediación. ¿Por qué? La diferencia es esta. Para el negociador conciliador, el conflicto es una suma fija. Imaginemos una torta. Yo hago una torta y la quiero repartir. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a cortar en porciones. Una torta, 8 porciones, ¿cierto? Estas 8 porciones, si es esta conciliación, conflicto, torta, repartir en base a algún criterio de equidad. Supongamos que yo digo, bueno, pero mi criterio es que yo hice la torta, pero el otro dice, no, pero yo fui a comprar todo al supermercado y si yo no hubiera puesto el dinero para ir a comprar todo, vos no podrías haber hecho esta torta. Bueno, y entonces en base a estos criterios de equidad decidimos que en este caso 50 y 50, es decir, repartimos 4 porciones para él y 4 porciones para mí. No hay creación de valor, lo que hay es distribución en base a porcentajes. Suma fija distribuida en base a porcentajes basándose en algún criterio de equidad. Esa es la conciliación, que es mucho más sencilla que la negociación win-win o resolución creativa o colaborativa. ¿Por qué? Porque en la resolución creativa, colaborativa, lo que fundamenta esta manera de resolver es no ver el conflicto como una torta suma fija, sino basarme en los intereses, qué es lo que quieren las partes, y crear valor, es decir, crear cosas que no están. Esto lo ejemplificamos con el cuentito que seguramente todos conocen de negociación, de la mamá y los dos hijos que se pelean por una naranja. Entonces, lo vamos a recordar para el que no lo sabe. Una mamá estaba en su casa y escuchaba que sus hijos se peleaban. ¿Y por qué se peleaban? Por una naranja. Si hubiera sido una mamá conciliadora, toma la naranja y aplica la justicia salomónica, que es dividir la naranja a la mitad y le da una parte a cada uno. Pero no hubiera dejado satisfecho al 100% a ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque si hubiera sido una mamá creativa, una mamá win-win, toma la naranja, pero antes de tomar la decisión pregunta. ¿Y qué pregunta? Pregunta por los intereses. Y dice, ¿para qué querés, Juancito, la naranja? Yo quiero la naranja para hacerme un jugo. ¿Y vos, Juanita, para qué querés la naranja? Y yo quiero la naranja para hacer fruta brillantada. Entonces, ¿qué hace la madre? Toma la naranja y pela la naranja y le da el 100% de la pulpa a uno y el 100% de la cáscara al otro. Y ahí sí, creó valor. De una naranja hizo 2 naranjas al 100% y dejó satisfechas a ambas partes al 100%, inventando una solución. ¿Se da cuenta? Entonces, esta manera de resolver es win-win porque es ganar, ganar. Ganan todos. ¿Qué es lo que ganan? Ganan satisfacer lo que realmente les importa, satisfacer sus intereses. No es un proceso competitivo de dame la naranja para mí no, vos perdela, no, que yo... No. Es, ¿para qué querés esto? Para esto y para lo otro. Perfecto. Entonces, a ver qué hacemos. ¿Cómo hacemos para que ambas partes salgan satisfechas? Se basa en la información, porque yo tengo que preguntar.
tengo que saber para qué quieren lo que quieren, si no, no puedo inventar soluciones, no puedo crear nada. Y algo importantísimo es que todo negociador o toda persona que resuelva de manera creativa va a tener que desarrollar competencias emocionales que se lo permitan. ¿Por qué? Porque la irracionalidad y las emociones interfieren en los resultados. Por lo tanto, que la única manera de poder gestionar win-win es poder gestionar adecuadamente las emociones, y esto es lo que nos, digamos, el plus que tiene la resolución creativa. Ahora bien, y resumiendo esto, no hay una forma más, digamos, mejor que la otra. No, todo depende de las circunstancias, porque por ejemplo, yo acabo de decir las características del negociador confrontativo, y no hay nada más confrontativo que un juicio, porque el juicio es eso, uno gana, el otro pierde, pero sin embargo es una forma de resolver conflictos que se sigue utilizando, donde un tercero, que es el juez, decide en base a lo que dicen los abogados de las partes, quién de las dos tiene razón, y ahí están confrontando. Pero bueno, hay situaciones que no todo se puede resolver en mediación, no todo se puede resolver negociando win-win, y hay situaciones en las que es adecuado ir a juicio. ¿Cuáles serían esas situaciones adecuadas ir a juicio? Hay un riesgo muy grande en la confrontación, y el riesgo muy grande en la confrontación es que la relación siempre se daña. Por lo tanto, el principio es, si yo no tengo relación con esta otra persona o no me interesa más tener ningún tipo de relación, entonces perfectamente puedo ir a juicio. Pongámosle en el choque de un auto, yo no tengo relación con esta otra persona que me chocó el auto y lo único que quiero es que el seguro me pague los daños, por lo tanto voy a juicio. Ahora, si es una pareja que se divorcia y tienen hijos, aunque ellos se divorcien, la relación como padre y madre a través de los hijos la van a seguir teniendo. Por lo tanto, ir a juicio no es adecuado, porque la relación se va a resentir aún más todavía. Entonces sí es muy adecuado tratar de resolver en mediación de manera creativa, ¿se dan cuenta? Pero no es que uno excluya al otro, es una cuestión de evaluación de por qué y para qué estoy implementando esta forma de resolver conflictos. Y para que ustedes puedan descubrir cuál es el estilo de negociador que ustedes tienen hoy, dentro del cuadernillo de hojas de ejercicios se van a encontrar con un test. Ese test se llama ¿qué estilo de negociador soy? Cuando soliciten la clase práctica, si es que no lo pueden resolver solos, es muy sencillo. Tienen 30 pares de situaciones, no son preguntas, es una situación confrontada con otra situación y ustedes tienen que elegir con la cual se sienten más identificados, volcarlo a la planilla de puntaje. En la planilla de puntaje, o sea, todas las situaciones son A, B, A, B, A, B. Ustedes eligen A o eligen B. En la planilla de resultados ya están predeterminadas las A y las B. Hay 5 columnas. Entonces, ustedes marcan, si en la respuesta 1 yo marqué que me siento más identificada con la situación A, voy a la planilla de resultados y en donde dice respuesta 1 A, ahí voy a hacerle un circulito. Y entonces después voy a sumar cada columna, todas las marquitas que haya hecho cada columna. Y el resultado me va a dar si soy más confrontativo, evitativo, conciliador, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que esté ni bien ni mal. Eso lo único que quiere decir es un test de autodiagnóstico para que ustedes sepan hoy cuál es el estilo predominante que tienen frente a los conflictos. Obviamente que si les da un estilo creativo, bueno, tendrían el perfil más adecuado para ser mediadores, ¿no? Que no sería muy adecuado ser muy confrontativo. Pero recordemos que muchos de los profesionales que se forman como mediadores son abogados, por lo tanto su estilo de base, si son negociadores, es más conciliador,
es decir, suma fija, repartir en base a porcentaje de acuerdo a un criterio de equidad. Y si no lo son, porque son más confrontativos de ir a juicio, etcétera, bueno, evidentemente van a estar más basados en más posicionales. Es como tener dos profesiones, porque uno puede ser muy confrontativo siendo un abogado y muy creativo y negociador siendo un mediador. No es que es uno o el otro, es como dos profesiones diferentes. De acuerdo al rol que yo esté ejerciendo, me voy a poner el traje que corresponda a cada rol. Eso es lo adecuado, ¿no es cierto? O sea, no puedo mediar confrontando, sería totalmente ridículo. Entonces, esa sería la cuestión. Ese es el gran desafío para los profesionales, que es adecuarse a esta otra profesión, por más que tengamos una profesión de base. Bien, dicho esto, entonces cerramos el capítulo Introducción a la teoría del conflicto, clase 3 del módulo 1. Con esto cerramos y en la próxima vamos a hablar de los modelos mentales y de la percepción, que es la última clase de este módulo. Así que nos estamos viendo.